Buenos días a todas y todos los que nos acompañan desde sus casas en América Latina y otros países. Estamos para presentar nuestro segundo seminario después de Merger Gate y el debate epistemológico, teórico que tuvimos con destacados panelistas. Hoy no será menos, que sea un seminario que se las trae. Es el seminario sobre los estudios de política exterior, cómo estudiamos las políticas exteriores latinoamericanas, cola de león versus cabeza de ratón. Bueno, para presentar esto me acompaña acá un libro de Luciano Tomasini. Luciano Tomasini viene a ser como nuestro Pablo Neruda de las relaciones internacionales, chileno. Fue quien fundó en 1974 el Foro Latinoamericano, una agrupación de intelectuales de la región que fueron la base para la creación posterior del programa RIAL, un programa de estudios conjuntos sobre relaciones internacionales en América Latina. Este grupo de intelectuales y académicos, investigadores de relaciones internacionales, entre los que se encontraban Elio Jaguaribe, Juan Carlos Puig, de Argentina, Alberto Van Claveren de Chile, Roberto Russell en Argentina, Carlos Perellana, Mónica Hirsch, Roberto Bouza, Juan Gabriel Tocatlián, Guadalupe González en México. Sí, representaban una diversidad de países de la región, diferentes miradas, y dieron lugar a los primeros esfuerzos por conceptualizar el papel de los países medios y de las políticas exteriores y de comparar, hacer un esfuerzo por comparar en la región las políticas exteriores. Preocupaciones que tuvieron en esos tiempos fueron la relación de los países con la potencia hegemónica, Estados Unidos principalmente, la teorización sobre la autonomía, el posicionamiento geopolítico respecto a la división norte-sur, los modelos de desarrollo, el impacto de la democratización. Bueno, eso instaló dicotomías como esta, ¿no? Cola de león versus cabeza de ratón, alineamiento versus autonomía, países orientados al norte global versus orientados al sur global. Bueno, aperturista versus proteccionista. Bueno, pero más allá de estos negros, blancos, hay matices. Por eso estamos hoy para ver qué matices tenemos hoy en este contexto internacional, regional, y pensar, después de 45 años, cómo estudiamos hoy las políticas exteriores. ¿Cómo las estudiamos, Paulina? ¿Cómo estás, Bernabé? Mucho gusto desde Chile. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro segundo seminario. Tal como le decía Bernabé, en el primero tuvimos una gran discusión y esperamos y estamos seguros que la tendremos de nuevo en este segundo evento. Primero quiero agradecer a Bernabé y a la Universidad de Quilmes, Nacional de Quilmes en Argentina, el poder realizar junto al Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, de la cual soy directora, y a través de las redes sociales y la plataforma de nuestro programa, el tener la oportunidad de organizar un seminario con especialistas de tantos países y que, bueno, la tecnología hoy día nos permite hacerlo. Agradecemos también a Elodie Brun y al Colegio de México por habernos colaborado, a Anabela Buzo de la Universidad Nacional de Rosario. Quiero agradecer también a Javier Sepúlveda y Andrés Co del Programa de Estudios Europeos que nos han ayudado tanto con la difusión, los afiches y la transmisión ahora en vivo. También agradecerles desde ya los saludos que nos están enviando desde Perú, desde Brasil. Están llegando ya los primeros saludos por nuestro seminario. Bueno, como lo señalaba Bernabé, hoy día vamos a discutir sobre este tema de cómo estudiamos las políticas exteriores. Y yo voy a presentar primero a quienes nos van a acompañar el día de hoy. En primer lugar, nos acompaña Sandra Borda, que es la profesora asociada de la Universidad de los Andes de Colombia. Es doctora en ciencia política por la Universidad de Minnesota y recientemente ha presentado su último libro, Parar para Avanzar. Luego, también estará con nosotros Ana Covarrubias, que es coordinadora general académica del Colegio de México. Obtuvo su doctorado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Oxford en Gran Bretaña. Entre sus últimas publicaciones destacan el libro Cambio de siglo, la política exterior de la apertura económica y política.
y Handbook of Latin America in the World. Federico Merque también estará con nosotros, quien es director de la Maestría de Política y Economía Internacional de la Universidad de San Andrés, Argentina, investigador de CONICET. Obtuvo su doctorado en Ciencias Sociales en Flaxo y se destaca su último artículo en Latin American Research Review, Foreign Policy Change in Latin America, Exploring a Middle Range Concept, junto con Diego Reynoso y Luis Schenoni. Y por último, nos acompañará también Carlos Milani, ex vicedirector del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad Estadual de Río de Janeiro de Brasil, doctor en Estudios del Desarrollo por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en Francia. Su último libro es Solidaridad e Interés, Motivaciones y Estrategias de la Cooperación Internacional para el Desarrollo. Bueno, para comenzar entonces nuestro seminario, dejo a Bernabé para que le haga la primera pregunta a una de nuestras panelistas. Gracias, Paulina. Esta primera pregunta es para Sandra Borda. Sandra, ¿considerás que aquellos enfoques conceptuales que recién referíamos continúan siendo válidos y útiles para interpretar y comparar las dinámicas actuales de las políticas exteriores latinoamericanas? ¿Crees que es posible combinar el abordaje de solución de problemas y teorías explicativas, sobre todo de alcance medio, asociado a la ciencia política con el abordaje crítico, reflectivista, más multidisciplinario? ¿Qué teorías o combinaciones de teorías son necesarias hoy para entender el papel de los movimientos sociales? Algo que venís escribiendo, Sandra, estudiantes, indígenas, ambientalistas, feministas, en la política exterior, teniendo, por ejemplo, en cuenta el caso de Colombia. Sandra, son muchas preguntas para 5 minutos realmente, pero bueno, te escuchamos. Primero que todo, muchas gracias Bernabé y Paulina por la invitación. Ya llegó la mascota a ser parte del seminario, como siempre. Muchas gracias por la invitación. Le doy la gran bienvenida a este tipo de ejercicios y a este tipo de discusiones. Me encanta el enfoque y digamos, me hace muy feliz, así sea virtualmente, ver a tantos amigos y tener esta discusión. Creo que tendría que empezar por contestar esa pregunta, Bernabé, pensando en una muy buena parte en cuál es la naturaleza de los estudios de política exterior que se han hecho en Colombia y por qué eventualmente esos estudios de política exterior hacen un poco difícil o plantean unos retos grandísimos a la hora de construir análisis comparados con otras políticas exteriores latinoamericanas. Creo que por varias razones lo que hemos producido en Colombia tiene, en materia de análisis de política exterior, tiene unas particularidades que nos hacen muy retador el diálogo que tenemos con la producción de conocimiento en otros lugares de la región. Empezaría por decir que hay una gran conjunción y una articulación enorme entre la práctica de la política exterior y el análisis de la política exterior. Y eso básicamente tiene como consecuencia que una de las grandes obsesiones de la producción académica de la política sobre política exterior colombiana, pues es la relación con Estados Unidos. Si uno mira el material que se ha producido, nosotros a raíz del cumpleaños 40 del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes hicimos una compilación con Arlene Tigner de lo que se ha producido en materia de política exterior. Se da cuenta uno fácilmente que el énfasis enorme se lo lleva obviamente la relación con Estados Unidos, probablemente en segundo lugar la relación con Venezuela y luego los procesos de inserción a través de los mecanismos de integración latinoamericanos. Esos son como los tres grandes temas. Y en ese escenario de estudiar esos tres grandes temas, creo que hay unas particularidades acerca de cómo nos hemos aproximado históricamente a los mismos que es preciso señalar. Uno de ellos tiene que ver con que los estudios de política exterior en Colombia son tremendamente recientes. El primer lugar de investigación en política exterior, que es el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes, que tristemente ya no existe, es un lugar que se empieza a gestar en los años 80 y es el lugar en donde se empieza, digamos, a producir conocimiento en esa materia, así que llevamos prácticamente muy pocas décadas, digamos, diciendo cosas y produciendo conocimiento en este campo.
Y eso ha hecho que una gran mayoría de la producción que uno se encuentra, y esta es una queja constante de los estudiantes de doctorado cuando están tratando de buscar información y cuando están revisando, haciendo sus estados del arte, es que la gran mayoría del material que se ha producido sobre el estudio de la política exterior colombiana es muy descriptivo y diría yo, aunque esto puede obviamente ser sujeto de debate, muy ateórico. No se encuentra uno, sino con ciertas excepciones, probablemente en las primeras décadas, una aproximación al estudio de la política exterior que simplemente está tratando de hacer la tarea más básica inicial, que es hacer un recorrido por el proceso de toma de decisiones en política exterior, mirar qué ha pasado, y por tanto la producción que uno se encuentra básicamente está delimitada por periodos presidenciales. ¿Cuál es la política exterior de la administración tal? ¿Cuál es la política exterior de la administración tal? Y cuentan la historia en materia de tendencias de esa política exterior, en materia de algunas de las decisiones que se tomaron, pero no tienen un componente teórico explícito, y yo diría que incluso tampoco metodológico. Inicialmente, si uno lee entre líneas y con mucho cuidado, se da cuenta que una de las aproximaciones, o por lo menos de las intuiciones más básicas de las que parten estos estudios, pues son realistas, ¿no? Y son realistas en una versión muy tradicional, muy clásica del realismo, muy pensado esto también en clave de nuestra relación con Estados Unidos, pero sin, digamos, se utilizan las premisas básicas del realismo, pero no hay una utilización sistemática clara de la teoría y como una manifestación explícita entonces de las premisas teóricas de las que se está partiendo. Entonces, creo que eso nos pone en una dificultad grande porque solo hasta ahora estamos empezando a ver material sobre política exterior que, por ejemplo, utiliza teorías de procesos de toma de decisiones en política exterior para por ejemplo, lo último que vi, dar cuenta de cómo se toman las decisiones en materia de las alianzas y la cooperación militar con Estados Unidos, cómo la política exterior en el ámbito particular de la seguridad responde a ciertas lógicas en el proceso de toma de decisiones y tiene en cuenta actores particulares. Ese es el sitio tal vez donde yo vería más sistematicidad en el uso de las teorías y las aproximaciones metodológicas, pero muy reciente y todavía no muy desarrollado. Hay unas cosas, digamos, diría yo, esporádicas que uno se encuentra en la literatura. Algo de lo que se ha producido sobre política exterior y derechos humanos tiene aproximaciones constructivistas, pues porque obviamente se trata de temas normativos, pero diría yo, ese es más o menos el panorama general de cómo producimos conocimiento o cómo hemos producido históricamente conocimiento en materia de política exterior en Colombia y cómo eso nos hace difícil la conversación con el estudio de otras políticas exteriores de la región. Muchas gracias, Sandra. Muy interesante, una síntesis, pero perfecta, por lo menos para ya irnos haciendo una idea de cuál es la realidad en Colombia en esta materia. Ahora invito a Federico Merque para hacerle su pregunta. ¿Qué tal, Federico? Mucho gusto. Hola, Paulina, ¿cómo estás? Un gusto estar acá con ustedes, un placer. Bueno, antes de hacerte la pregunta, a quienes nos están escuchando y siguiendo por nuestras redes sociales, les pedimos que pregunten, que hagan sus consultas a través de Facebook, Twitter y YouTube. Ojalá que hagan sus preguntas también dirigidas para que sí sepamos a cuál de nuestros expositores específicamente va la pregunta, lo que nos facilitará mucho más el debate en la segunda parte. Bueno, Federico, has dicho que debemos movernos de la epistemología a la metodología y de la teoría, o los sismos, a los problemas sobre por qué sucede Y y qué sucede X. Es decir, a una investigación menos dirigida por la o las teorías y más orientada por el tipo de problema. En esa línea, en tu trabajo Foreign Policy Change in Latin America Exploring a Middle Range Concept, planteas
plantean un abordaje conceptual y empírico sobre el cambio en la política exterior entre 1980 y 2014 basado en una pregunta-problema y en la medición de un conjunto de hipótesis. La pregunta es, ¿crees que este tipo de investigaciones implica abandonar toda posibilidad de construcción de teoría, incluso las de alcance medio? ¿O podría seguirse esa construcción con el avance en los estudios de casos múltiples o comparados? 6 años más tarde, ¿crees que sigue siendo hoy la ideología presidencial la variable explicativa más determinante? ¿Cuáles crees que serían los límites de realizar generalización en los estudios de política exterior para el caso de Argentina? Bueno, gracias Paulina por estas preguntas. La verdad que son desafiantes y estimulan y me encanta participar en esta mesa, en este panel. Recién le escuchaba a Sandra, tengo muchas ganas de escuchar a todos mis colegas muy queridos. Yendo a la primera pregunta, la construcción de teoría, yo creo que sí, yo creo que es válido pensar en el análisis de política exterior a través de casos comparados. Podemos trabajar con distintos casos, con un N distinto, 1, 2, 3, 100, 190, no sé, como forma de pensar la construcción de teoría. Acá hay un problema que me parece que tiene que ver con el fondo epistemológico de las ciencias sociales en general, pero que se reproduce de manera muy particular en el campo de las relaciones internacionales, incluyendo el análisis de la política exterior. Y hago una pregunta muy básica para contestar esta pregunta. La pregunta es, ¿cuánto se parecen los estados entre sí? ¿No? ¿Son parecidos los estados entre sí? Y me parece que hay respuestas distintas. Y el debate entre si hacemos relaciones internacionales o hacemos análisis de política exterior, creo que se acerca mucho a este debate o a esta forma de pensar la disciplina, que es con esta pregunta, ¿cuánto se parecen los estados entre sí? Y acá me parece que hay dos grandes respuestas que podemos dar, que en las ciencias sociales se habla del enfoque ideográfico y el enfoque nomotético, ¿no? Es una forma de conceptualizar este problema. El enfoque ideográfico diría básicamente que los estados son únicos e irrepetibles, que cada estado tiene sus particularidades y que por lo tanto la teorización es muy difícil que vaya más allá de un estado, ¿sí? Porque no es lo mismo Brasil que Argentina, no es lo mismo Argentina que Honduras y así. Entonces generalizar sobre distintos casos de países que se parecen muy poco no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Esto qué supone? Supone estudiar cada país de manera intensa, descripción gruesa, y de manera muy densa, ¿sí? En el otro lado tenemos el enfoque nomotético, que es la generación de leyes. Y acá la respuesta a la pregunta de si los estados se parecen entre sí es sí, se parecen, y se parecen mucho. Entonces, si los estados son muy parecidos o son bastante parecidos entre sí, podemos hacer estudios más extensos y esparcidos entre estados. Digamos de una manera, en un extremo tendríamos un enfoque sistémico cuantitativo, ¿no? Que supone que todos los estados son bastante parecidos entre sí. Esto es un poco lo que sugería Walsh. Si sumamos 5 manzanas y 5 peras, tenemos 10 frutas. O sea, en definitiva, los estados son frutas, diría este enfoque. Podemos tener manzanas, peras, bananas, pero no tenemos manzanas, minerales, autos, muebles, ¿sí? Tenemos distintos tipos de fruta que algo tienen para ser comparadas. En el otro extremo tendríamos el enfoque ideográfico, que sería un enfoque de caso, un estudio de caso, ¿sí? La política exterior de Argentina durante la presidencia de Mauricio Macri, y un trabajo cualitativo. A mí no me termina de cerrar ninguna de las dos para hacer análisis de política exterior. Si yo combinara el enfoque ideográfico y el enfoque nomotético, me sale una palabra que es el enfoque idiotético. Yo no la usaría personalmente porque se puede confundir esa expresión, pero me parece que hay maneras de articular y de triangular el enfoque comparado, cuantitativo o no cuantitativo, pero con varios casos, y el enfoque de caso único, ¿no? Yo miro la Argentina y obviamente Argentina tiene particularidades. Sandra Borda recién señalaba, hay una particularidad de Colombia que es muy fuerte, que es esta forma de pensar la política exterior muy mirando a Estados Unidos, ¿no?
Ok, bueno, pero eso no es un problema solamente de Colombia. Colombia puede tener una particularidad, pero mirar a Estados Unidos es un problema que tiene Argentina, que tiene Estados Unidos, que tiene Centroamérica, ni que hablar, ¿sí? Que tiene México, ni que hablar. Entonces, a mí me parece que es posible encontrar rasgos en la política exterior de los estados que obedecen a factores ideográficos, a idiosincrasias, a culturas, a tradiciones, a historia, y factores que en la política exterior de Colombia o de Brasil o de Argentina obedecen a factores nomotéticos, periféricos, en desarrollo, presidencialistas, ¿sí? Son tres variables, seguro que hay más, relaciones civiles militares, que permiten pensar que las cosas no suceden solamente en un solo país, ¿no? Que puede haber variaciones entre países, pero variaciones dentro de una melodía que es bastante similar. ¿Cómo nos llevamos con Estados Unidos? ¿Cómo nos llevamos con el vecino? Son dos preguntas que nos hacemos todos los países de la región y que contestamos, por supuesto, de manera distinta. Y ahí está, me parece, lo interesante de la comparación. En la segunda pregunta, sí, yo creo que el trabajo nuestro tiene 6 años de viejo, los datos, pero si miro un poco lo que está pasando ahora, yo creo que sí. Miremos la política exterior de Brasil, cómo cambia con Bolsonaro. Miremos la política exterior de Argentina, cómo cambió primero con Macri y después con Alberto Fernández. Miremos la política exterior de Ecuador, cómo cambió con Lenín Moreno, que buscó acercarse a Estados Unidos. Miremos la política exterior de Colombia, que no cambia mucho precisamente porque no hay giro a la izquierda y hay una suerte de consenso bipartidista en la relación con Estados Unidos. Miremos Bolivia, cómo cambió con Áñez, ¿sí? Y estos son anecdóticos, pero en todos los casos hay un cambio de ideología y un cambio en la política exterior. Gracias, Federico. Muy interesante y me quedé pensando esto con el enfoque idiotético. Me parece que viene al pelo para los tiempos actuales de pandemia, porque viene del griego idiotes, que para los griegos eran los que no participaban de la vida pública, estaban en sus casas, como ahora, ¿no? Acuarentenados. Así que vendría bien no lo sabía. El enfoque. Pero muy interesante y creo que ahí se plantea un dilema, ¿no? Entre qué comparar y qué se puede comparar. Y respecto a lo que planteaba Sandra y lo que planteabas vos, son dos miradas. Así que ahora voy a invitar a Ana Covarrubias para formularle su pregunta, Ana. Ana, hoy que la región parece haber privilegiado la lógica de la aquiescencia, como dice Juan Tocatlián, o del alineamiento, o la cola de león, para hacer honor al nombre de este seminario, muchos de los países con el gobierno de Trump, ¿estamos frente al fin de las dicotomías de las que hablábamos recién? ¿O puede el resultado de las elecciones en Estados Unidos tener algún impacto sobre la dinámica de nuestras políticas exteriores? ¿Qué aportes crees que pueden hacer los estudios de política exterior para analizar y comparar los alineamientos o las neodependencias que hay en la región, teniendo en cuenta el caso particular de México? Muchas gracias. Buenos días a todos desde la Ciudad de México. Un agradecimiento a Bernabé, a Paulina y a Elodie Brun por esta invitación. Bueno, creo que el caso de México lo escogieron perfectamente para hacer esta pregunta en términos de las dicotomías o no. Yo, para responder, diría, el caso de México lo que demuestra es sí una aquiescencia, sin duda, que no es novedosa porque ya, digamos, nuestra relación con Estados Unidos, todo el mundo la conoce, no necesito yo extenderme más en esto, pero por lo menos en gobiernos anteriores, aunque hubiese algún tipo de aquiescencia con el gobierno de Estados Unidos, o aunque cediéramos ante presiones y posiciones de Estados Unidos, había algún tipo de negociación y no era tan explícito y tan abierto. Lo que estamos viendo ahora en el caso de México es una aquiescencia muy abierta, muy explícita, muy asumida, como es lo que es, y ni modo, ¿no? Cedemos en algunas cosas de Telecán, cedemos en cuestiones de migración, etcétera. Al mismo tiempo, sin embargo, y esto tiene mucho que ver, creo, con lo que dijo tanto Sandra como Federico, en términos, uno, de la centralidad de Estados Unidos, y dos, también de cuestiones ideológicas.
y en términos de análisis de política exterior, de la influencia que pueden tener los partidos políticos, las ideologías, los individuos en la formulación de política exterior, vemos ¿cómo decirlo? La disyuntiva clásica de la política exterior de México, que es, por un lado, tener que acceder a ciertas posiciones, a ciertas presiones de Estados Unidos, y por otro lado, tener cada vez más un lenguaje y una retórica muy latinoamericanista. Entonces, tenemos que México quiso ser el presidente, tener la presidencia pro tempore de la CELAC, y tenemos que ahora México quiere empezar a donar ventiladores a América Latina, y otra serie de cosas que no voy a entrar, por ejemplo, el caso de Evo, en fin, otros ejemplos en los que vemos, digamos, esta liga que ha caracterizado a la política exterior de México entre Estados Unidos por un lado y América Latina por el otro. Si esto se puede extender a la región o no, no estoy muy segura. Yo aquí regresaría a lo obvio, y me da un poco de pena decirlo frente a los panelistas que tenemos y al público que tenemos, pero hay que separar América Latina. Dice Federico Merkel, Estados Unidos es materia de reflexión para todos los países latinoamericanos, cierto, pero de manera muy distinta, ¿no? Entonces, Centroamérica y México, que es lo que hemos visto durante Trump, hay una atracción terrible, ¿no?, hacia Estados Unidos y un ir siguiendo las pautas de Estados Unidos. Posiblemente en Argentina sea distinto, en el caso de Colombia por la cuestión militar sea distinto, etcétera, pero sí creo que ahí tenemos que ser cuidadosos en cuanto a, es un actor central, pero hasta qué grado realmente modifica las políticas exteriores o no. Entonces, este ejemplo hoy, en el caso de México, con el presidente Trump, no sé hasta qué grado sea generalizable, por ejemplo, a Sudamérica, ¿no? Entonces, si tenemos una dicotomía o no la tenemos, yo diría que estamos en un impasse. Sospecho que en algún momento vamos a regresar a dicotomías, sí, por razones obvias, digamos, porque finalmente siempre va a haber en la región un deseo autonomista, supongo, pero aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Uno, no hay líderes hoy por hoy en la región en términos de relaciones internacionales, de nuestra relación con Estados Unidos. Tampoco tenemos líderes ahora que nos hagan claro esta división norte-sur, que también era parte de la pregunta que me mandaron escrita. Y en tercer lugar, todavía no sabemos bien a bien, gracias a la pandemia, cómo vamos a salir de esto y cómo va a salir China, ¿no?, que sería quizá la superpotencia alternativa. Entonces, yo lo que diría, porque ya se me está acabando el tiempo, es que creo que siempre que tengamos esta simetría de poder tan brutal entre Estados Unidos y América Latina, va a haber oportunidad para tener dicotomías, para tener estas dos divisiones, para tener estas dos tendencias o líneas de actuación, o quizá más, ¿no? ¿Cómo van a ser? No lo sé, ya se me acabó el tiempo. ¿Cómo van a ser? No lo sé. ¿Cuál va a ser el contenido? Tampoco lo sé, pero creo que realistamente hablando, esta simetría sí se presta para este juego dinámico. Y rapidísimamente, ya para terminar, puede cambiar la política exterior con el gobierno demócrata. Yo nada más diría que tenemos como dos ejemplos de los demócratas. Los demócratas que ponen mucho énfasis en la cuestión de una agenda de democracia y de derechos humanos, que sí puede afectar mucho a la región, o unos demócratas que siguen siendo relativamente indiferentes a la región, como fue el caso de Obama. Así que tendríamos que esperar a ver de qué demócratas estamos hablando. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Muy, muy interesante, muy realista también y sincero tu análisis, lo que se agradece muchísimo. Así es que un gusto contar contigo con estas ideas que enriquecen y complementan también lo dicho anteriormente por Federico y por Sandra. Les recuerdo a aquellos que nos están viendo, hagan sus preguntas, ya estamos recibiendo varias, por favor, ojalá que sean dirigidas a alguno de nuestros expositores y así nos ayudan también a orientar mejor
el debate. Hemos recibido también saludos desde México, desde Colombia, desde Perú, desde Brasil, así es que muy contentos que nos estén mirando en distintos países de América Latina. Y ahora invito a Carlos Milán para formularle nuestra pregunta. Carlos, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Carlos, si bien los presidentes son la unidad última de decisión en la política exterior y las cancillerías o ministerios de relaciones exteriores detentan un papel visible en el manejo de los asuntos diplomáticos, el proceso decisorio y de formulación e implementación de la política exterior en la región es cada vez más complejo, dinámico y sofisticado. De hecho, existe actualmente una política exterior más diversificada y cambiante que la de 1970 o 1980, cuando fueron inaugurados los estudios sobre política exterior comparada en la región. Nuestra pregunta es, ¿pueden realmente estudiarse las políticas exteriores como un todo o es necesario analizarlas separadamente en función de las diferentes agendas y actores que existen en cada tema? ¿Cuál es el límite de analizar las políticas exteriores en comportamientos temáticos del tipo política exterior nuclear, política exterior de cooperación técnica, política exterior de financiamiento, etcétera, para el caso de Brasil, por ejemplo? Bueno, muchas gracias, Paulina, por la invitación y por las preguntas. Yo, bueno, no sé si lograré hablar de la región como un todo. Me voy a focalizar más bien en el caso brasileño porque lo conozco mejor por razones evidentes. Yo creo que en el caso de Brasil, las tradiciones de análisis de política exterior se confunden con la propia trayectoria de construcción del campo de estudios de relaciones internacionales. Es decir, que una gran mayoría de las investigaciones, de los estudios producidos en Brasil a lo largo de los 50 años, los últimos 50 años en el campo de relaciones internacionales han sido sobre política exterior. Y creo que si pudiera ser una especie de tipología, estos estudios de política exterior han tenido una dimensión, en primer lugar, histórica, es decir, analizando a lo largo de la historia, desde la independencia brasileña en 1822, cómo se ha comportado Brasil internacionalmente frente a las grandes potencias, frente a las crisis de hegemonía internacional, frente a los procesos de integración regional, etcétera, etcétera. Es decir, una dimensión histórica. Una segunda dimensión, una segunda tipología en los estudios de política exterior en Brasil ha sido bastante fuerte con respecto a los procesos de toma de decisión. Y hay muchas autoras y autores que se han debruçado, que han focalizado sobre el análisis de los procesos decisorios, como Mónica Hirst, Leticia Piñero, para citar algunos ejemplos que yo conozco personalmente. Un tercer tipo de estudios muy importantes en el caso brasileño han sido sobre la dimensión propiamente económica, es decir, la economía política de la política exterior. Es decir, que la política exterior tiene una materialidad económica, tecnológica, que se tiene que llevar en consideración cuando uno piensa, por ejemplo, la agenda nuclear, la agenda de negociaciones comerciales, solo para citar dos casos emblemáticos. Un cuarto tipo de estudios más contemporáneos, yo diría más bien desde los años 90 en Brasil, que tiene que ver con el análisis de los actores y de las agendas de política exterior. Tiene que ver con el proceso de democratización de las relaciones entre Estado y sociedad en Brasil a partir de la Constitución del 88 y con la pluralización de los actores intervenientes en las distintas agendas de política exterior. Es decir, cómo estudiar, por ejemplo, política exterior de derechos humanos en Brasil sin tomar en cuenta, por ejemplo, el aporte que traen las ONGs de derechos humanos, los movimientos sociales de luchas por derechos, cómo estudiar cooperación a política exterior de cooperación técnica sin considerar el aporte que traen las autoridades locales
las burocracias en los distintos ministerios más allá del Itamaraty, la Cancillería brasileña. Entonces, creo que esta agenda, este cuarto tipo de estudios sobre actores y agendas ha diversificado muchísimo en términos de aporte empírico y teórico sobre cómo estudiar la política exterior en Brasil. Y un quinto tipo de estudios son estudios más bien teóricos. Yo creo que en varios países de América Latina y en el caso de Brasil también hay un esfuerzo importante de teorización a partir del contexto local. Es decir, todo el debate sobre autonomía. No hay ninguna región del mundo en donde el debate conceptual y político sobre autonomía y política exterior haya sido tan fuerte como en Latinoamérica. Y eso no es una coincidencia. Eso tiene que ver con la geopolítica, con la inserción de los países latinoamericanos bajo la influencia del concepto y de la práctica política de Western Hemisphere del Departamento de Estados en Washington. Más recientemente, yo mismo he participado en un esfuerzo teórico de renovación con María Regina y Suárez de Lima y Leticia Piñero alrededor del concepto de graduación y de dilemas de graduación, para traer la política doméstica y la economía política como elementos esenciales para entender cómo se comportan nuestros estados, y en el caso de Brasil en particular, en la escena internacional. Y yo creo que una sexta tipología importante que tiene que ver con métodos y con formas a través de las cuales se estudia la política exterior en Brasil, tiene que ver con el esfuerzo comparativo. Y creo que hay algunos nombres como Feliciano Guimarães en la USP, nosotros mismos que hemos desarrollado esfuerzos de comparar la política exterior brasileña con algunos países de la región, por ejemplo, Argentina o México, pero también países de fuera de la región, para salir de una cierta síndrome paroquialista de solo mirar nuestros países en comparación con nuestros países de la misma región, y por lo tanto comparar Brasil con Sudáfrica, Brasil con Turquía, Brasil con India, o con Indonesia, o para dar algunos ejemplos de potencias medianas, potencias intermediate powers, que tienen comportamientos semejantes y distintos en el escenario internacional, y por lo tanto la comparación sería pertinente para saber qué rumbos puede tener la política exterior de estos países. Me paro por aquí, tenía otras cosas que decir, pero el tiempo no nos alcanza. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante lo que has planteado. Entre otras cuestiones, acá tenemos grandes dilemas para seguir debatiendo y también estar abierto a las preguntas en función de lo que plantearon los cuatro. Acá agrega Carlos alguna cuestión que también está sucediendo en los estudios de relaciones de política exterior en la región y en Brasil en particular, que es la comparación dentro de la comparación, ¿no? Este abordaje de la política exterior como política pública y como punto de intersección entre una gran diversidad de políticas, de agendas temáticas que hay que comprender, hay que analizar. Y bueno, acá hay que ponerse el overall de diferentes diálogos y generar diálogos interdisciplinarios para entender estos fenómenos. Acá vamos a abrir, antes de abrir a preguntas, vamos a dejar un espacio para que los participantes, si quieren agregar algo que no fue dicho o quieren responder a algunos de los planteos de algunos de los colegas que algunos de los colegas hicieron, tienen ahora un momento para hacerlo, para plantear desde su punto de vista cuestiones que quedaron acá con necesidad de seguir reflexionando. Ahí tenemos a Sandra y vamos a seguir el orden por el que comenzamos, Sandra. Si te parece, te escuchamos, Sandra. Está silenciada, Sandra. A ver. Ay, no puedo creer, todos los días dictando clase por acá y me sigue pasando esto. Escuchamos, Sandra.
Gracias. Me parece interesante recogiendo un poco las intervenciones de todos. Creo que hay un par de discusiones que quisiera rescatar y también siguiendo mucho la lógica de las preguntas que han hecho las personas que nos están acompañando. La primera de ellas es que claramente, digamos, a raíz de esta conversación y si uno mira la literatura que hay sobre política exterior en los distintos países latinoamericanos, pues se da cuenta que hay un desarrollo muy desigual de la disciplina. Digamos, yo oigo a Carlos y pienso en la forma en la que se desarrolla la disciplina en Brasil y pues no me da sino envidia, digamos, las necesidades, y en esto la literatura lo ha dicho todo, de todas las formas, tamaños y colores, las necesidades en materia de política exterior determinan en una muy buena parte el volumen y la naturaleza de la producción académica, y en esa medida, pues los países que han tenido experiencias internacionales, por llamarlas de alguna forma más densas, pues son países que tienen muchísimo más desarrollo en materia de producción académica en este campo. Y claramente, digamos, otros países, y en esto creo que el caso colombiano es bastante claro, que han estado absorbidos en una muy buena parte por problemas domésticos, internos, relacionados pues con su guerra y con todas las amenazas de seguridad que se citan constantemente, pues han tenido una oportunidad mucho más limitada de mirarse hacia afuera, y creo que eso ha sido, digamos, una restricción que ha tenido lugar tanto en la academia como en el mismo desarrollo de la política exterior, en el mismo proceso de toma de decisiones. Eso solamente para citar una explicación. Yo creo que puede haber muchas explicaciones, pero creo que una línea de análisis bien interesante es no la comparación de las políticas exteriores, sino la comparación de los estudios de política exterior en distintos lugares latinoamericanos, que daría lugar a un análisis un poco más epistemológico, pero que también mostraría, creo yo, conclusiones bastante interesantes. Y en la misma línea de lo que eventualmente se puede hacer comparativamente, a mí me llama poderosamente la atención. Yo estoy trabajando con Víctor Mijares, que es un profesor venezolano en los Andes, un análisis comparado de las políticas exteriores de Venezuela y Colombia. Todo el mundo dice Venezuela y Colombia son como estos hermanos gemelos a los que uno les está buscando siempre las similitudes y las diferencias, y son muy pocos los análisis comparados de política exterior que existen entre los dos países. Eso solamente para señalar, digamos, lo poco que nos hemos visto en relación con los otros. Y termino con una nota sobre una pregunta constante que aparece, digamos, entre los asistentes y las personas que nos acompañan en este evento, y es el papel de la teoría. Yo todavía no me decido, después de todo este tiempo, todavía no me decido sobre ese tema. Creo que cuando yo terminé mi doctorado, no voy a decir hace cuánto, la academia gringa estaba en una discusión enorme sobre el papel de la teoría en la producción de conocimiento en relaciones internacionales, y estaban empezando a transitar hacia una perspectiva de la disciplina que abandonara tanto debate grande en materia de teoría de relaciones internacionales, que ya estaban aburridos de eso y que ahora solamente querían prestarle atención a los problemas de relaciones internacionales y a la forma de investigarlos, a la metodología. Eso era lo que querían hacer, querían parecerse, yo creo, un poco más a la política comparada. Y hoy creo que estamos un poquito más de vuelta. Creo que estamos en un escenario en el que evidentemente ya no estamos en una disciplina que está tan obsesionada con dimensiones tan particulares del debate teórico como estuvo en una época, que está incorporando mucho más una discusión un poco más pragmática en lo metodológico, pero que teóricamente está volviendo a reflexionar sobre ciertas cosas. Yo esa evolución que vi en Estados Unidos todavía no la siento en América Latina. Yo creo que todavía no hemos dado como esa vuelta grande, y seguimos enfrascados, digamos, en preguntas acerca de qué podemos nosotros teóricamente decir sobre nuestras propias necesidades de política exterior. Creo que avanzamos en conceptos y cosas, pero no sé si todavía podamos hablar de grandes escuelas de producción teórica en este tema, y creo que la pregunta está abierta a si necesitamos meternos en esa tarea o si más bien seguimos respondiendo preguntas sobre problemas particulares usando metodologías particulares. Federico, para que vayamos en el orden de intervención, ¿quisieras agregar alguna idea, complementar? Sí, gracias, Paulina.
A mí me parece que lo interesante del análisis de política exterior como campo intelectual, campo de la disciplina, me parece que lo rico del análisis de la política exterior tiene que ver con la capacidad que nos ofrece, la posibilidad que nos ofrece de pensar a la política exterior como un sitio en donde factores domésticos interactúan con factores internacionales que se juntan en el proceso decisorio. Entonces, eso nos abre la puerta para integrar enfoques de ciencia política, enfoques de relaciones internacionales, pero mucho más que eso. Nos abre la puerta para integrar, por ejemplo, cuando analizamos burocracias, procesos decisorios, hay cosas que vienen de las teorías de las organizaciones que son súper interesantes acerca de cómo los grupos deciden cosas. Hoy está bastante en línea la cuestión del role theory, ¿no? La teoría de los roles. La teoría de los roles es una teoría, yo la definiría como alcance medio, con un enfoque sociológico, acerca de cómo los líderes construyen roles para sus países, ¿no? Ahí es otro caso muy interesante que combina lo doméstico, lo sociológico, lo ideológico, etc. Los enfoques cognitivos hoy están muy de moda en distintos campos de las ciencias sociales. Y esto es muy interesante porque los enfoques cognitivos sirven para revalorizar el rol del líder, ¿no? Las estructuras no deciden ir a la guerra, las estructuras no elevan aranceles. El arancel lo eleva Donald Trump, no lo eleva el sistema internacional. Entonces, ¿qué hay en la cabeza de los líderes? ¿Cómo los líderes miran el mundo? ¿Qué percepciones tienen? ¿Qué información tienen? ¿Cuál es la motivación epistémica de los líderes para entender lo que sucede en el mundo? ¿Cómo los mapas cognitivos a veces sirven para llenar vacíos de información? O sea, hay un montón de preguntas muy interesantes que vienen de enfoques cognitivos. ¿A qué voy con esto? Que yo no sé si hace falta teorías. Obviamente, el que desarrolla una teoría, yo lo aplaudo, es un campeón o una campeona. A mí me sobran enfoques. No sé si necesito muchos más. Cuando pienso un trabajo de investigación, yo me hago preguntas del mundo real. Trato de pensar problemas reales. ¿Cómo influye el populismo en la política exterior? ¿Cómo influye la ideología en la política exterior? Y después trato de ahí decir, bueno, a ver, ¿qué opciones tengo en el mercado de ideas teóricas que me puedan servir para explicar estas cosas? Esa es mi forma empírica de abordar los problemas. No sé si la solución es, no, bueno, las teorías del norte están pensadas para el norte, entonces no las usemos, tengamos nuestras propias teorías. ¿Cuáles son las nuestras? ¿De Argentina? ¿Del Cono Sur? ¿De América del Sur? ¿De América Latina? ¿Del sur global? ¿Cuál es la región cognitiva relevante para pensar un desarrollo teórico? Me parece que eso te lleva a una trampa que no encuentro una solución. Ojalá pudiera existir una solución. Pero el razonamiento lógico es, tengamos 193 teorías de política exterior, una para cada país, porque es todo tan desigual y tan único. Entonces, la teoría de Brasil, ¿por qué voy a utilizar la teoría de Brasil? Diría alguien en Bolivia, que es una teoría pensada desde el poder para el poder sudamericano. Tengamos una teoría propia boliviana de política exterior. Me parece que esa balcanización no lleva a ningún lado y creo que la ideal es la síntesis, es la integración de teorías que surjan donde surjan. O sea, dejo ahí. Interesante, Federico. Estamos con el orden, con Ana. Ana. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues me sirve mucho la presentación, lo que acaba de decir Federico, un poco para matizar mi realismo, porque creo que fue un poco brutal, y para responder a las preguntas que se me han hecho, voy a tratar de hacerlo rapidísimamente en el chat. En efecto, yo creo que lo que nos serviría mucho ahora, no sé si para hacer una teoría o no, pero sí para adelantar un poco, por lo menos para entender en el proceso de la política exterior, es enfocarnos mucho en los procesos internos de los países de América Latina que producen esa política exterior, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, es muy reciente la cuestión de un cambio de partido político. Apenas en el 2000 tuvimos un partido político y nos dimos cuenta que, claro, el cambio de partido político influye en la política exterior, que las ideologías influyen, que los líderes influyen, ¿no? Entonces, creo que esto puede
hacerse sistemáticamente en los países de América Latina, quizá no logremos una teoría, quizá no logremos ver que todos somos iguales o que todos somos distintos, pero sí vamos a lograr ver mecanismos de influencia. Y creo que eso es lo importante. Los líderes en cada país, los partidos, las ideologías, la sociedad civil, etcétera, ¿no? Entonces, matizando un poco el realismo que presenté en mi primera presentación, lo que diría es que lo interesante, y aquí me refiero directamente a una pregunta que hace Elodie Brun, lo interesante es que desde el primer libro, gran libro, de la política exterior de México, que es el del profesor Mario Ojeda, Alcances sin límites de la política exterior, en efecto, es un marco esencialmente realista, pero hay desde entonces una atención prioritaria a la política interna, ¿no? El segundo gran libro, que fue el de Olga Pellicer de la Revolución de México y la Revolución Cubana, lo que justamente hace ella, en épocas del priismo más cerrado que se puedan ustedes imaginar, es ver cómo hay una política exterior que tiene que ver con lo que está pasando internamente, política y socialmente. Entonces, allí tenemos, digamos, esta combinación entre un realismo que no podemos ignorar en este país por razones obvias, pero con procesos internos que hay que estudiar, que hay que ir sistematizando. Por muchos años no se hizo. Tenemos como algunos trabajos de repente, pero no ha habido un estudio sistemático de estos procesos internos, ¿no? Entonces, creo que eso sirve para el caso de México, para el caso de América Latina, y para una comparación que a lo mejor nos lleva a concluir que no somos comparables. No lo sé, pero lo podemos hacer sistemáticamente. Ya sabemos que estamos en la dicotomía aquiescencia, ¿no? Autonomía. Entonces, eso me llevaría a otra pregunta que me hacen aquí, que es la influencia de los actores sociales. Bueno, como sabemos, es muy difícil a veces medir esa influencia, pero sí sabemos, por ejemplo, y esto lo ha trabajado bien Natalia Santalamaquia, la influencia de grupos sociales en lo que se refiere a la política de derechos humanos, ¿no? Entonces, allí también hay ya el estudio sistemático de un nuevo actor, que no nada más es el estudio, sino que también es en la práctica. La Secretaría de Relaciones Exteriores tuvo por muchos años una dirección para tratar con los organismos sociales y ver, digamos, cómo manejar esa política de derechos humanos. Y finalmente, otra pregunta que también tiene que ver con el realismo es sobre América Central, ¿no? ¿Cuál debería ser la política de México hacia América Central? Esto nos lo venimos preguntando desde hace muchísimos años. Ya vimos que todo lo que sucede en América Central influye en el país y, sin embargo, no hemos llegado, sobre todo en el nivel de política práctica, a una estrategia clara con América Central. Evidentemente podríamos tener una estrategia en términos de migración, en términos de seguridad, de crimen organizado, etcétera. Este gobierno lo intentó hacer cuando inició, sin embargo, hoy por hoy no tenemos un plan claro para América Central. Y esto creo yo que lo único que hace es seguir multiplicando problemas que finalmente nos llevan también a una relación difícil con Estados Unidos. Entonces, mientras no ataquemos el lado centroamericano, hoy por lo menos, va a ser muy difícil plantear nuevos términos en nuestra relación bilateral con Estados Unidos. Gracias. Gracias, Ana. Carlos, te dejamos la palabra para completar algunas ideas que incluso decías que no habías alcanzado a plantear en los primeros 5 minutos. Perfecto. Bueno, yo voy a reaccionar a algunos de los puntos mencionados. Yo creo que quizás un poco diferentemente de Federico, yo creo que sí, no se trata de un proceso de balcanización de las teorías, pero de localización de las teorías en sus contextos. Y en este sentido yo creo que sí es fundamental pensar a partir de qué lugar hablamos para producir categorías conceptuales, conceptos interpretativos o explicativos de la realidad internacional. Y yo creo que estamos en una región que es Latinoamérica, en donde se ha producido quizás una de las pocas teorías que vienen desde el mundo en desarrollo para pensar a través de los estudios pioneros de la CEPAL, de la teoría de la dependencia, de las relaciones centro-periferia, como la teoría de las ventajas comparativas de David Ricardo no tenía nada que ver para explicar nuestra realidad económica, política y de inserción en el sistema internacional.
Entonces yo creo que quizás un poco diferentemente, creo que sí, las teorías tienen autoría y tienen contexto. Me refiero a un libro clásico de Charles Tilly y Robert Gooding, que es el Oxford Handbook of Contextual Political Analysis, en donde empiezan con el capítulo "Los contextos importan". Y creo que los contextos importan también para producir categorías conceptuales, categorías de lo social y marcos teóricos para analizar y modelos analíticos para pensar la política exterior de nuestros países. Por ejemplo, cuando uno piensa las categorías de rogue states, pariah states, toda la teoría internacional de los derechos humanos que insisten en localizar el punto de partida del debate de derechos humanos en el holocausto europeo y no en la decimación de las poblaciones indígenas en Latinoamérica, por ejemplo. Yo creo que estas construcciones teóricas e intelectuales tienen que ver con relaciones de poder que se instauran también en la academia y también en el proceso de producción de conocimiento. Yo creo que, bueno, como intelectual del sur, para decirlo de una forma muy rápida, creo que es fundamental llamar la atención, con mi portuñol, lo siento, para este fenómeno que me parece absolutamente fundamental. Contestando eso también a Hugo Harvey, que ha mencionado algo sobre no hay que producir teorías y conceptos a partir de nuestra región. Y una respuesta muy rápida a una pregunta de Alejandra Kerr, de la UNSAM, sobre cómo el marco y esta tipología que yo he creado sobre los estudios de política exterior en Brasil y la dimensión de los actores y de las agendas hacia una pluralización de estos actores, cómo eso nos ayudaría a entender la actual política exterior brasileña. Yo creo que justamente hay nuevos actores que traen agendas, bueno, no son mis agendas, no son nuestras agendas, son agendas ultraconservadoras, de extrema derecha al epicentro del poder brasileño, y entonces hay nuevos actores, hay nuevos movimientos religiosos, neopentecostales, hay nuevos tipos de ONGs incidiendo en este campo de decisión y de formulación y de implementación de política exterior que provoca una profunda transformación del comportamiento internacional de Brasil hoy día. Entonces yo creo que sigue siendo muy pertinente, es decir, la política exterior es política pública, pero la política pública también existe en estados y regímenes autoritarios. Gracias, Carlos. Yo voy a proceder a leer algunas preguntas, pienso que ustedes ya se han hecho cargo de varias, pero así también les doy la oportunidad para que puedan reaccionar a algunos comentarios que se están haciendo a través del chat. Y también agradezco los saludos que nos llegan de República Dominicana, de España y de Francia, donde también nos están viendo. Y luego Bernabé también elegirá otras preguntas para hacerles a ustedes y darles la oportunidad de seguir planteando sus ideas. A ver, voy a partir con una pregunta de Sebastián Dubé, a quien saludo muy cordialmente hoy día, y le pregunta a Federico: ¿el desafío consiste en explicar mejor combinando enfoques existentes o crear nuevos enfoques? En el chat se ven comentarios según los cuales nos faltan teorías, dice Sebastián. Y una pregunta que se le ha formulado a Sandra, por parte de Gustavo Glotz-Blum. Pregunta: ¿cómo ve la colonización de la política exterior de los países en la región por el sector de seguridad en estos países? Teorías estadounidenses no parecen dar cuenta. Así que dejo esas dos primeras preguntas para Sandra primero y Federico después puedan contestarlas y al mismo tiempo hacerse cargo de comentarios o preguntas que están también en el chat. Sandra. Muchas gracias. Me pica mucho la lengua hablar de este tema de las teorías. Yo en esta discusión estoy mucho más cerca de la posición de Federico. Yo tiendo a utilizar las teorías e inclusive las aproximaciones metodológicas mucho menos como una cuestión de identidad y mucho más como una caja de herramientas. Y en ese sentido, digamos, me cuesta un poco el trabajo, a pesar de que entiendo que las teorías son
digamos, tienen un origen político, histórico particular y responden a las necesidades que se plantean en momentos históricos y en coyunturas particulares, en escenarios geográficos particulares, me cuesta un poco de trabajo pensarlas como otra cosa distintas a una caja de herramientas. Si esa coyuntura histórica particular en la que surge o ese momento geográfico en el que están las hace de determinada naturaleza, digamos, ese me parece que es un debate interesante, pero para efectos de la investigación que yo hago, que es mucho más parecida a la de Federico, que es más orientada por problemas de carácter empírico, pues eso no es, digamos, una pregunta que en todos los casos sea relevante. Creo que eso tiene que ver también con el tipo de investigación que hacemos todos y la diferencia en la investigación que hacemos. Pero bueno, voy a contestar la pregunta sobre el tema de seguridad. Esa aproximación creo que, digamos, describe muy particularmente una de las dimensiones más difíciles de estudiar del tema de la política exterior colombiana, y es que efectivamente, digamos, los dos ejes centrales de la política exterior se hablan el uno al otro en la medida en que tienen que ver directamente con el tema de la seguridad. Uno, pues es obviamente el de la relación con Estados Unidos, en el que, digamos, la gran parte de la agenda bilateral está obviamente vinculada a temas de seguridad, y el otro, pues obviamente pasa por los temas relacionados con conflicto interno y con la guerra contra las drogas, que son los dos temas predominantes de la política exterior colombiana. Digamos, en Colombia a veces a los analistas les gusta decir que y a los estudiosos de las relaciones internacionales, que la política exterior colombiana está determinada por problemas de carácter doméstico, y eso es un problema, como si todas las políticas exteriores no estuvieran determinadas por asuntos de carácter doméstico en una muy buena parte, pero además de esa característica, creo que responde, digamos, a la necesidad en la gran mayoría de los casos de buscar escenarios de cooperación y escenarios de ayuda para la superación de los problemas de seguridad. Y en ese sentido, digamos, la gente que estudia política exterior colombiana en la gran mayoría de los casos se ve en la obligación de prestarle mucho más atención al Ministerio de Defensa como actor de la política exterior que a la Cancillería. La Cancillería termina siendo finalmente un lugar, el Ministerio de Relaciones Exteriores, un lugar, los que lo han escrito de la forma más ácida le denominan un lugar en donde se hace paperwork, en donde se hacen trámites, en donde se prestan servicios de carácter consular y demás, pero no donde se toman estratégicamente decisiones en materia de política exterior. En la gran mayoría de los casos, esas decisiones, por tratarse pues de la naturaleza de las que le estoy describiendo, se toman principalmente, digamos, en el aparato militar colombiano y particularmente en el Ministerio de Defensa, en conjunto, obviamente, con el Ejecutivo. Entonces, esa es una de las implicaciones justamente de que el tema de la seguridad haya, como dice la persona que hace la pregunta, colonizado una muy buena parte del ejercicio de política exterior. Se creía que con el proceso de paz, digamos, esto se iba a transformar, pero pues ya vemos que tenemos iguales o peores problemas de seguridad que los que tuvimos antes. Entonces, sigue siendo una muy buena parte de nuestro proceso de inserción internacional pasado y enfocado en ese tema en particular. Gracias. Aquí hay antes de darle la palabra a Federico, Sebastián dice que ya lo abordaste de alguna manera lo que él pregunta, pero precisa, ¿existe algún tema o fenómeno actual que realmente no podemos aplicar con ninguna de todas las teorías que ya existen y manejamos? Ojalá lo supiera, Sebastián. Tiendo a pensar que no, tiendo a pensar que en las ciencias sociales, ya ni siquiera hablo del campo de las relaciones internacionales, ¿no? Me parece que las ciencias sociales ha avanzado muchísimo en enfoques, en teorías, en modelos, en variables, en indicadores, en formas de medir la realidad, de conceptualizar la realidad, de problematizar la realidad. Me parece que hoy tenemos, al contrario, me parece que a veces el problema es el exceso en la oferta de ideas y enfoques que uno no sabe bien cómo trabajarlos, cómo sintetizarlos, cómo articularlos. Mi único punto acá es que, digamos, en mi agenda de investigación no está la problematización de la disciplina, no está la problematización de la epistemología de la disciplina. En mi agenda de investigación está trabajar con problemas más bien empíricos,
Y en ese trabajar con problemas empíricos yo suelo ver a la oferta teórica como dispositivos de los cuales yo puedo inferir posibles explicaciones, ¿no? Que es básicamente trabajar con hipótesis y intentar ofrecer un diálogo entre hipótesis y realidad, ya sea de manera cualitativa, de manera cuantitativa, de manera triangular, comparada, etcétera, para ver qué explicaciones son más verosímiles que otras. No necesariamente ofrecer una explicación es pensar en la necesidad de hacer una teoría. Uno puede ofrecer explicaciones más bien ad hoc, suscritas a un contexto, a un recorte de espacio y tiempo, y luego ver si pueden viajar a otras regiones, a otros tiempos. Me parece que esa es la manera en que suelo trabajar yo empíricamente, ¿no? Bien, Paulina, te comento que no solo tenemos panelistas de lujo, sino audiencia de lujo, porque profesores destacados de la disciplina, profesores y profesoras están acá también enviándonos preguntas. Una de ellas es Anabela Buzo, que le consulta a Ana Covarrubias desde el sur del continente. Es difícil percibir, en términos comparativos, que los gobiernos del PAN o del PRI hayan utilizado más la negociación con Estados Unidos en un contexto de aquiescencia que el gobierno de AMLO. Los gobiernos anteriores no enfrentaron a Trump, Peña Nieto solo unos meses, y las condiciones domésticas de México se fueron complicando con el paso de los años, lo que limita su autonomía. Esta es la incógnita que genera la política exterior de AMLO, en especial respecto a los Estados Unidos. Para Carlos pregunta Alejandra Kern, bueno, esto ya lo contestaste, Carlos, sobre la probabilidad de los actores. Una pregunta que hace Julieta Selikovic es, ¿cómo es la relación entre academia e investigación de política exterior, los que investigan la política exterior, y la praxis, lo que hacen la política exterior en la región? ¿Cómo está dando ese vínculo entre esos dos mundos? Una pregunta más que agrego acá para Ana Covarrubias de Michelle Ruiz. Desde su experiencia, ¿qué tipo de actores no gubernamentales es posible observar en la modelación de la política exterior mexicana? Una pregunta final que hace Daniel Cubilledo: ¿qué hay de las teorías de la dependencia? ¿Pueden ser pertinentes, Carlos o Ana, hoy en día para la formulación de hipótesis sobre política exterior? Gracias. Empiezo entonces con la de las negociaciones. Perdón, yo estaba pensando, digamos, en términos de el gobierno priista. El caso que más conozco es el caso de la Revolución Cubana, y que es un momento sumamente difícil en términos de la región. Y lo que vemos allí es una negociación muy efectiva entre el gobierno de México y de Estados Unidos, pero que se conoce mucho tiempo después, ¿no? La negociación entre México y Estados Unidos, todos los acuerdos que hubo entre México y Estados Unidos los conocimos mucho después, y la posición del gobierno pública en ese momento en la Organización de Estados Americanos, etcétera, era una posición que durante años se interpretó como muy independiente, incluso en contra de la posición norteamericana. Un poco a eso me refería, a contrastar cómo durante muchos años en este país lo que se decía públicamente, lo que se hacía en foros regionales, no tenía que ver con lo que se hacía realmente en términos de la práctica, porque había negociaciones con Estados Unidos. Y lo que vemos, por ejemplo, en el gobierno de López Obrador es que supongo que debe haber habido alguna negociación, porque claramente hay, bueno, ahorita ya no, porque ya empezamos otra vez en la campaña, pero hubo una modificación en el discurso de Trump hacia México, ¿no? Entonces, seguramente hubo algún tipo de negociación que seguramente también fue muy efectiva, pero sí hubo una posición mucho más abierta, mucho más pública, mucho más evidente, de una manera incluso, diría yo, agresiva, que fueron las escenas que vimos de la Guardia Nacional conteniendo a la migración en la frontera sur. Y que era clarísimo a qué se debía esa política. Es decir, el intercambio
en el discurso de México y de Estados Unidos, fue muy claro para entender qué estaba pasando y por qué México hacía lo que hacía. En ocasiones anteriores esto no era así, había una diferencia, era una posición pública que iba paralela a una negociación que no se conocía. Entonces, un poco ese era mi punto. Que todos los gobiernos han negociado con Estados Unidos o lo han intentado, no me queda la menor. Que en algunos casos quizás fue una negociación muy ardua y muy difícil, como pudo haber sido el conflicto centroamericano cuando Estados Unidos estaba francamente en oposición a la política exterior de México, también lo creo, ¿no? Entonces, eso era un poco a lo que yo me refería en términos de la negociación. Que la negociación de Peña con Trump fue un fracaso también es evidente y obvio, ¿no? Allí no hay ninguna pregunta. La otra pregunta era en cuestión de a los actores no gubernamentales. En términos de los actores no gubernamentales, bueno, yo me referiría otra vez a la cuestión de derechos humanos, que es una cuestión, digamos, que podemos estudiar más sistemáticamente, pero no dejaría de mencionar casos muy específicos, por ejemplo, una votación del gobierno mexicano en la UNESCO, en el que sí digamos que tuvo que ver con una cuestión de Israel y Palestina. Allí sí podemos ver en ese momento a los grupos internos influyendo en la política exterior de México. Pero este tipo de cosas son más bien momentos muy identificables. No creo que haya todavía, por lo menos, un estudio sistemático que nos pueda decir cuál es el peso del grupo de la Organización de los Judíos en la política exterior de México, o cuál es el peso del grupo de los libaneses en la política exterior de México, o de muchos otros que podamos identificar sistemáticamente. Eso es un punto, ¿no? Sí lo podemos ver en momentos clave, sí lo podemos ver en ciertas votaciones, pero no lo vemos, digamos, de una manera mucho más permanente. Y finalmente, este gran actor tan vago que es la opinión pública, ¿no? Que durante muchos años tampoco fue estudiado como algo que influyera de manera importante en la política exterior, pero ya a partir de algunos años el CIDE empezó a hacer una encuesta y también se estudia más, por ejemplo, en casos como cuando México estaba en el Consejo de Seguridad y no estaba dispuesto a votar por la famosa segunda resolución para la invasión de Irak. Ahí se argumenta mucho que para el presidente Fox era muy importante saber por dónde iba la opinión pública para tomar decisiones, ¿no? Es muy difícil de comprobar, a menos de que uno le pregunte a Fox y que Fox nos diga la verdad, pero fuera de eso es difícil de comprobar, pero sí ya es un actor más que se ha estado incorporando al estudio de la política exterior de México. Gracias. Carlos. Pues nada, creo que, bueno, ya he contestado las preguntas y solo para completar quizás esta cuestión de dependencia y el papel del investigador en términos de relación entre su mundo académico y la práctica de la política exterior, yo creo que punto uno, sí, la dependencia sigue siendo un tema fundamental y creo que con toda la reprimarización de las pautas de exportación de muchísimos países de la región, el proceso de desindustrialización en la región y en Brasil en particular, creo que eso todo repone en cuestión el debate de la dependencia y por lo tanto del concepto de autonomía, que es su concepto en oposición, por supuesto. Y creo que eso sigue siendo algo absolutamente actual en el marco de los análisis de política exterior de varios países de la región. Esto es punto uno. Punto dos, yo estoy de acuerdo con Sandra que la teoría es también una caja de herramientas, pero yo creo que la teoría no es solo una caja de herramientas. Creo que somos todos aquí investigadores que hacemos investigación empírica, por supuesto, es decir, que no somos ensayistas, pero no seamos ingenuos, es decir, construcción de teorías y adopción de determinados marcos teóricos y modelos analíticos pueden llevarnos a mirar fenómenos empíricos con algunas lentes distintas de otros marcos teóricos que podamos
adoptar. Algunos marcos teóricos, algunos modelos analíticos no nos permiten llegar a analizar y a interpretar determinados fenómenos históricos y empíricos. Y creo que esta pluralización de los marcos teóricos y de los modelos de análisis es fundamental. Sobre todo, bueno, el año pasado hemos celebrado 100 años de la historia oficial de relaciones internacionales, y sabemos que en esta historia oficial la teoría de la dependencia, la teoría del centro-periferia no encuentra su lugar de honor de la misma forma como los enfoques desarrollados en los países centrales encuentran. Y fundamentalmente yo creo, punto final con respecto al lugar de academia, de los académicos y las relaciones de academia y práctica, para contestar a Julieta, no me acuerdo su apellido, lo siento. En el caso actual de Brasil hay un proceso tremendamente interesante de exclusión de prácticamente todo el mundo académico del proceso de debate sobre política exterior. Si ustedes van a mirar las mídias sociales de FUNAG, que es la Fundación Alexandre de Guzmán del Ministerio de nuestra Cancillería, del Itamaraty, que tiene una tradición enorme en términos de difusión de conocimiento en materia de política exterior brasileña y comparativa, van a percibir que los participantes de los debates no son más académicos, y no estoy hablando ni siquiera de académicos conservadores y progresistas, pero académicos que hacen investigación, pero blogueros, pastores de iglesias neopentecostales. Es decir, que hay un cambio de los tipos de expertos, entre comillas, que son llamados a dar su opinión y no hablar de sus investigaciones y de los conocimientos producidos en materia de política exterior. Hay una cierta simplificación, como si conocimiento e investigación fueran la misma cosa que opinión sobre un determinado asunto, que me parece típico de regímenes que caminan hacia el autoritarismo. Bueno, paro por aquí. Gracias. Sandra, ¿tú querías intervenir? Sí, solamente sobre el punto de la relación entre quienes practican la política exterior y aquellos que la estudian. Simplemente quisiera señalar que en el caso de Colombia, yo tengo la impresión de que esto puede replicarse en otros países. Hay una relación bien particular, ¿no? Porque es una cosa medio esquizofrénica, porque de un lado te encuentras con que hay un divorcio abierto, claro, explícito y un gap enorme entre quienes producen conocimiento y quienes hacen academia alrededor de temas de política exterior y el aparato de toma de decisiones de política exterior. Dependiendo de los gobiernos, hay unos que son más abiertos y otros menos, pero la última administración, la administración de Juan Manuel Santos, es una administración en donde la Cancillería se cerró completamente al diálogo con los académicos y, digamos, a nutrirse un poco del conocimiento que se produce en las universidades y en los think tanks sobre este tema. Entonces, no hay un diálogo fluido. Pero de otro lado, y esa es la parte interesante del fenómeno, hay una puerta rotatoria entre académicos y funcionarios de la Cancillería en Colombia absolutamente fascinante. Yo me atrevo a decir que un 70-80% y tal vez más de la gente que ha escrito sobre temas de política exterior ha sido funcionario de la Cancillería. En algún momento con Arlina hacíamos el chiste de que ella y yo éramos probablemente las únicas que no habíamos sido servidoras del servicio diplomático colombiano, porque todo el mundo pasa por ahí, todo el mundo pasa en figura de canciller, vicecanciller y demás. Y entonces parte de lo que uno se encuentra en la producción académica como resultado de esa puerta rotatoria es justamente que nuestra producción de conocimiento en política exterior es bien conservadora, muy poco crítica, bien pro establecimiento, porque obviamente son personas que están actuando en muchas ocasiones como jueces y partes de la construcción de política exterior del país. Entonces creo que esa es una relación que vale la pena echarle ojo porque puede estar produciendo un montón de distorsiones en los resultados y digamos en las conclusiones a las que llegamos sobre cómo funciona el proceso de inserción internacional. Antes de dar la palabra a Federico, que quiere aportar algo en este tema, les dejo una pregunta que está relacionada, que es de Mónica Hills. ¿Por qué la región ha sido más efectiva en su productividad académica e intelectual que política?
tenemos más internacionalistas en la región que regionalismo con proyección internacional. Bueno, él vincula ahí también los dos campos, ¿no? Federico. Gracias, Berna. Me gustó mucho el comentario de Sandra sobre la relación entre academia y política y políticas públicas, ¿no? Me parece que esto es un problema bastante estructural que hay en América Latina, típico de la periferia, además, ¿no? Que es esta falta de especialización de funciones, como se diría en el lenguaje común, y es que muchos académicos terminan involucrados en la gestión. Entonces, durante esos 4, 5, 6 años que están en la gestión, no producen ciencia, no hacen conocimiento, cortan, interrumpen trabajos de investigación previos, hay como discontinuidades, ¿no? Y esto es algo que arranca desde el grupo Rial mismo. Yo me acuerdo de hablar esto con Roberto Russell, con Juan, con Mónica, que siempre me cuentan de cómo el regreso a la democracia terminó debilitando al grupo Rial, porque muchos de los académicos, principalmente los chilenos, que estaban en esa red, terminan absorbidos por la gestión. O sea, y eso es algo que obviamente uno aplaude, y el compromiso con un momento histórico del país, etcétera. No estoy criticando esto. Lo que estoy diciendo es que esas decisiones tienen externalidades negativas para lo que es, digamos, la continuidad y la estabilidad y el desarrollo de un campo disciplinar. Porque además, durante esos años, no solamente se llaman al silencio, sino que después, cuando vuelven a la academia, es como que también les cuesta tomar distancia crítica de los años en donde estuvieron haciendo gestión. Entonces, ¿cuál es el nivel de objetividad que pueden hacer de una determinada administración para la cual estuvieron trabajando, ¿no? Entonces, este problema me parece que es bastante de la región y se da, me parece que en casi todos los países donde hay un campo de relaciones internacionales más o menos desarrollado, ¿no? Bien. No sé si alguno quiere agregar alguna... perdón, Paulina, tenés una pregunta, Paulina. Sí, yo les quería hacer una pregunta y un poco relacionado con la contingencia y en especial con la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Porque aquí nos encontramos con una división de los países, y aquí aprovecho las nacionalidades y los países y por eso quiero saber sus opiniones como académicos y quiero que nos está diciendo también estas posiciones por parte de, por un lado, Colombia y Brasil, que inmediatamente aceptan la candidatura de Mauricio Claver Carón a la presidencia del Banco Interamericano, que tradicionalmente ha estado en manos de latinoamericanos. Y por otro lado nos encontramos con México y con Argentina, que junto a Chile, Costa Rica, y además la declaración de Borrell como alto representante, están tratando de posponer las elecciones al menos después de la elección del 3 de noviembre. Que esa decisión de política exterior, ¿qué nos está diciendo de cada una de sus cancillerías? Y esto lo pregunto también porque justamente hay mucho está vinculado y me llama mucho la atención y me interesa el punto de ese análisis entre, bueno, lo que opinan los expertos, los analistas, los que hacen investigación por un lado, y la toma de decisión por parte de las cancillerías por el otro. Entonces, me gustaría saber un poco qué opinan ustedes sobre esto, porque además nos encontramos con una América Latina, de nuevo, una vez más, dividida frente a un tema de tanta relevancia como es el funcionamiento del Banco Interamericano y sobre todo en la época post-pandemia. Entonces me gustaría yo hacerles esa pregunta, no está ninguno en el chat, es mi pregunta, así que lo confieso. Sandra, ¿qué opinas sobre este tema? Ay, primero me da una vergüenza ajena enorme, tengo que empezar por ahí, digamos, pero quisiera explicar de dónde sale esto, obviamente sin que en ningún momento se piense que la explicación es justificación, porque claramente no lo es. Yo creo que en estas cosas el deber ser es respetar las reglas del juego existentes, así no estén escritas, y eso nos empujó y nos ha empujado toda la vida
a apoyar a los candidatos a la presidencia del Banco Interamericano que salen de América Latina, y esto obviamente se sale de todos los parámetros que hemos seguido antes, pero creo que hay tres cosas fundamentales que están buscando con esto. Una, Claver es un tipo que en el Departamento de Estado fue muy aliado de nuestro embajador en Estados Unidos en el intento por hacer visible y por mantener vigente el tema de la crisis venezolana en el establecimiento de política exterior de Estados Unidos. La lógica aquí siempre ha sido que en el momento en el que se empieza a diseñar el año pasado, a comienzos de año, todo el ejercicio del cerco diplomático de Duque y demás para tratar de sacar a Maduro del poder lo más pronto posible, pues la estrategia diplomática colombiana en Washington ha sido tratar de mantener el tema visible, que no se muera, que no se deje de discutir. Pues por supuesto, digamos, se sigue discutiendo, pero la estrategia colombiana ya sabemos que falló estruendosamente y hoy Estados Unidos está montado en el barco de la conversación, el diálogo y la salida pactada a la crisis venezolana. Pero Claver fue una ficha muy importante del gobierno colombiano en esta intención, entonces creo que se está también pagando un favor en ese sentido y se está buscando obviamente que en esa institución particular haya un aliado de la posición colombiana frente a Venezuela y frente al régimen de Maduro. Eso ayudaría muchísimo, digamos, a este segmento de derecha colombiana que tiene la idea de que Maduro tiene que salir por las buenas o por las malas y entre más rápido mejor. El segundo elemento tiene que ver con Uribe. Ustedes saben, Uribe está en detención domiciliaria en este momento porque se le inició un proceso judicial y el gobierno está en contra de que el proceso judicial se adelante en detención domiciliaria. Quiere que se le juzgue, pero se le juzgue en libertad. Y una de las estrategias que ha perseguido es buscar que el gobierno estadounidense presione a la Corte Suprema para que no se termine la detención domiciliaria. La semana pasada, seguramente se dieron cuenta, el vicepresidente estadounidense publicó un par de tweets diciendo pues que acababa de tener una conversación con Duque y que respetaban las instituciones colombianas, pero que le parecía que el proceso debería darse en libertad y no en detención domiciliaria. Entonces, lo que está haciendo la administración Duque es utilizar su cercanía y su alianza y su lealtad con el gobierno estadounidense para buscar un dividendo particular, y es que le ayude a defender a Uribe en medio del proceso judicial, cosa que viola todas las normas de soberanía, respeto a las instituciones, de división de poderes, todas, pero digamos, esa es la estrategia que están siguiendo. Y finalmente, la administración Duque no ha logrado disminuir los cultivos ilícitos en la proporción en la que le había prometido al gobierno estadounidense que lo iba a hacer. Esos cultivos aumentaron sustancialmente al final de la administración anterior. Duque había prometido que apenas llegara a la Casa de Nariño, pues básicamente esto iba a ser una tendencia que se iba a reversar completamente, iba a tener resultados rápidos que mostrar, y no ha podido mostrar resultados tan prontamente. Entonces está comprando tiempo. Básicamente lo que está haciendo es tratando de alinearse con cada cosa que se le ocurre a Estados Unidos en materia internacional, simplemente para que Trump no le dé cantaleta, como decimos acá, no le esté regañando todo el tiempo por no reducir los cultivos ilícitos. Esas son como las tres lógicas que creo que están siguiendo con el apoyo al candidato de Trump al Banco Interamericano. Muchas gracias, Sandra. Federico. Gracias, Paulina. Es muy interesante escuchar a Sandra, porque precisamente ahí ella está mostrando cómo la política doméstica y la política exterior se entrelaza, hay otros temas en agenda, entonces hay que llegar a una especie de equilibrio, ¿no? Yo creo que del lado argentino, la posición argentina se explica más desde el principio, desde los principios que desde los intereses, ¿no? Siempre está este debate en la política exterior de cuánto podés basar tu orientación internacional en principios, en primeros valores, como se le suele decir, o en intereses materiales. Y me parece que acá la Argentina adoptó una posición que es defender un principio que consiste en que el presidente del BID siempre vino de América Latina, de México, de Colombia, de Chile, de Uruguay. Y me parece que eso es clave. Son pocos los países que adoptaron esta mirada basada en principios. Quizás muchas élites en Colombia también tengan este principio, pero estarán diciendo, bueno, pero en este momento tenemos otros intereses que nos aprietan más y tenemos que ceder acá.
para ganar del otro lado. Y uno podría hacer el mismo razonamiento en el caso argentino. Argentina viene de negociar una parte de su deuda externa con los bonistas y ahora estamos empezando a renegociar la otra parte, la deuda con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno de Alberto Fernández podría haber razonado del siguiente modo: apoyemos al candidato norteamericano en el BID, sacrificando un poco nuestros principios, a cambio de que Estados Unidos tenga un voto y una opinión favorable en el Fondo Monetario por la renegociación de la deuda, por ejemplo. Digamos, cualquier realista podría decir, cuidado que el apoyo la crítica a la candidatura de Carone puede tener este efecto, ¿no? Sin embargo, creo que Argentina se está jugando de alguna manera. Y a mí personalmente me parece bien. Yo creo que es una apuesta que vale la pena hacer, porque lo que está haciendo Estados Unidos no solamente viola una historia, viola un principio, sino que además es ridículo y es desmedido en este contexto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la apuesta argentina? Son dos. La primera es tratar de sumar voluntades en América Latina. México está más cerca nuestro, Chile está cerca nuestro, y esto es muy interesante porque son gobiernos de ideologías distintas, pero que comparten este principio, ¿no? Me parece que eso le da más fuerza al argumento. Y lo otro que le da fuerza al argumento es que países en Europa tengan un sentimiento más cercano a la posición de Chile, Argentina y México en este tema, ¿no? Entonces, si Argentina puede ayudar a construir una especie de coalición que logre posponer las elecciones, todavía no me animo a decirlo que esto es muy probable, hay una chance, pero me parece que sería una importante victoria para la región. Y la segunda apuesta es más directa, y Argentina puede hacer muy poco, y es que gane Biden, ¿no? En un escenario en donde triunfe Biden, creo que sería más factible pensar en que Biden no presente, asumiendo que se pospone la elección, ¿no? Y luego gana Biden, asumir que Biden, primero, no va a estar molesto con la posición de estos países, y segundo, no sería de la partida de proponer un candidato norteamericano, ¿no? Sino que habría más chances de que diga, no, bueno, que esto continúe con una tradición. Gracias, Federico. Ana. Gracias. Pues igual que mis colegas, cuestiones de política interna, o así es como yo lo interpretaría, creo que tiene que ver mucho con esta posición de política exterior de aquellos años, de aquel prismo de hace muchos años, también basada en principios, y en donde el sistema interamericano se percibía como una de los espacios de autonomía de México. Y también, como en el caso de Colombia, creo que tiene que ver y que tiene que entenderse con el cambio de posición de México respecto de Venezuela, que ahí tiene que ver con lo que López Obrador había dicho inicialmente de retomar una política exterior de principios, especialmente el de no intervención, por un lado, y por otro, también el deseo brutal del gobierno de López Obrador de distinguirse del gobierno de Peña. Peña fue muy activo en la Organización de Estados Americanos, tratando de hacer algo con el gobierno venezolano, apoyando democracia, apoyando derechos humanos, y ahí vemos uno de los grandes cambios en política exterior a partir del nuevo gobierno. Entonces yo lo entendería como un espacio en donde México trata de retomar esa política de principios y trata de encontrar cierta autonomía. Y, por ejemplo, otro caso que hay que leer el discurso de nuestra representante ante la Organización de Estados Americanos después de la reelección de Almagro, ¿no? Allí también vemos una posición muy clara en términos de aquí no se están siguiendo las reglas del juego. Almagro ha hecho mucho daño a la Organización de Estados Americanos, ha manejado mal el problema de Venezuela. Entonces yo lo entendería como esta posición de México distinta del gobierno anterior, tratando de recuperarlo como un espacio de autonomía. Gracias, Ana. Bueno, y sin entrar ahora en el tema de Almagro y el sistema interamericano de derechos humanos, que eso está en la actualidad hoy. Carlos. Bueno, yo creo que mis colegas han dado los detalles del proceso decisorio a nivel nacional de sus distintos países. Acá en Brasil, la caja del proceso de decisión en materia de política exterior se ha transformado de nuevo en una caja muy difícil de mirar hacia adentro.
para hablar de temas de transparencia y todo, pero Brasil había presentado un candidato, y creo que la mejor forma de interpretar la posición brasileña actual frente al proceso de elección del nuevo director de BID, lo podemos buscar en la historia. Creo que Gerson Moura había definido dos conceptos para pensar la política exterior de Dutra, que llamaba de alineamiento sin recompensa, no sé cómo decirlo en español, y la política exterior de Getúlio Vargas, que es la autonomía en la dependencia. Y creo que hoy día estamos profundamente enmarcados, en el caso de la política exterior brasileña, en esta primera categoría creada por Gerson Moura, es decir, es un alineamiento sin expectativa de algo que venga en recompensa, es decir, que venga para un pagamento por el alineamiento. Ni siquiera eso se espera de Washington. Y creo que hay una forma de sumisión muy fuerte de la soberanía brasileña a la soberanía de Washington en este proceso de aproximación entre Bolsonaro y Trump, los dos liderazgos muy próximos, Bolsonaro intentando mimetizar todos los comportamientos de Trump en la política exterior, en la política doméstica, lo que le ha producido algunos resultados efectivos hasta ahora, porque si vamos a ver las encuestas de opinión en Brasil, Bolsonaro sigue teniendo resultados relativamente positivos, a pesar de todo lo que ha hecho en políticas públicas domésticas y en política exterior. Creo que eso es lo que yo podría decir. Pero creo que hay otra pregunta importante, es ¿por qué Estados Unidos en este momento se interesa en dirigir la BID? ¿Qué demuestra de la parte de la fortaleza o de la fragilidad norteamericana hoy día el deseo de otra vez, en otro ámbito multilateral, no es la primera vez, romper con las normas establecidas? Hemos visto en varios otros regímenes multilaterales, Estados Unidos en materia de cambio climático, en materia de salud global, romper con las normas que Estados Unidos ellos mismos habían ayudado a crear. Entonces, ¿qué hay en términos de disyuntiva entre poder y norma? Que hace que, en términos teóricos, que hace que Estados Unidos hoy cambie sus comportamientos internacionales frente a instituciones normativas tradicionales. Creo que esa es una pregunta importante. Gracias. Bernabé, te doy el pase. Muy cortito, muy agradecido. Estamos por este panel plural y de mucho debate. El mismo panel fue un ejercicio de comparación. Resumido, se hablaron, yo creo que sobre 3 grandes preguntas. ¿Sí? ¿Qué podemos comparar? Separar o generalizar. ¿Sí? Se hubieron acá como 2 posturas, ¿no? El contexto importa, dijo Carlos Milani. Los países también se parecen, dijo Federico Merkel. Dijo Ana también, América Latina hay que separarla. Diría para en este punto, separar y comparar. Hay una frase de Seymour Lipset que dice, quien conoce un solo país no conoce ninguno. En sí, mismo cuando estamos contextualizando y problematizando, también estamos comparando. El segundo punto es, ¿hay que construir nuevas teorías en este contexto? Teorías, construcción sí, teorías, construcción no son necesarias. Tenemos un exceso, como dijo Federico, de un mercado de ideas del que podemos tomar para, digamos, avanzar en nuestras investigaciones o construir teorías sí para nuevos fenómenos. Bueno, también hay una tercera vía, las teorías que vuelven, como señaló Carlos Milani con la teoría de la dependencia, la estructura económica reprimarizada y teorías que vuelven. La tercera gran pregunta es cómo se hacen las políticas exteriores y cómo se articulan
con el mundo de la política, de la praxis. Como dijeron, principios e intereses, como se ve en esto claramente respecto a la decisión de las cancillerías con respecto al BID. Principios, lo sociocognitivo cuenta, lo material cuenta y también lo estructural. Entonces, ahí, para resumir esto, Paulina, creo que tenemos tarea para el trabajo virtual de acá en más. Hay mucho jugo acá y creo que va a ser muy útil no solo para decisores de política, sino también para el trabajo en las aulas. Agradecemos muchísimo. Así es, Bernabé. Bueno, yo quiero agradecer en primer lugar a nuestros panelistas, el excelente debate, exposiciones, la verdad es que recorrimos muchos temas además. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. También quiero agradecer a Bernabé por todo el trabajo que hay detrás y que gran parte se lo lleva a él, y debo reconocerlo, así que el aplauso va también para Bernabé. Y para mí, desde aquí de Concepción, Chile, por supuesto que es un honor el poder también aportar a través de nuestras plataformas y de nuestra organización para poder realizar estos seminarios. Tenemos saludos, ya les dije, nos siguieron desde México, Colombia, República Dominicana, de España, de Francia, de Bolivia. Tuvimos mucha gente que nos siguió por nuestros canales de YouTube, de Facebook y además de Twitter. Esto quedará, el video, en todos estos canales, así es que podrán compartirlo con sus estudiantes, con colegas. El seminario anterior ya tenemos casi 7.000 visitas, lo que para un seminario de estos tipos es bastante, y estamos muy contentos. Y Bernabé, como tú lo decías, y viendo también las preguntas que nos quedaron en el tintero, bueno, tenemos varios seminarios más para organizar, así es que ojalá sigamos en esto. Así es que muchas gracias también a todos aquellos que nos siguieron por nuestras redes sociales. Los dejamos invitados para futuras actividades, y como ya les dije, están todos en nuestras redes sociales van a estar los videos para que puedan nuevamente ver este gran debate, y gracias de verdad por habernos acompañado. ¿Algo más que agregar, Bernabé? Federico quería agregar algo. Federico. Sí, no pude encontrar, porque me costó ver los comentarios mientras escuchaba a los colegas. Me costó encontrar la forma de responder los comentarios. No podemos, ¿no? Porque intenté contestar todos los comentarios, pero no. En YouTube se responden en YouTube. Tendrías que haber entrado a YouTube, porque lo que tú veías es interno nuestro. Sí. Porque vi un comentario de José Antonio y de María Regina que tenía ganas de replicar, pero no pude entrar. Bueno, gracias. Gracias pues de todos modos. Hacemos otro seminario para el debate. Esto sigue en un tercer tiempo, así que de acá vamos a otra. Así que muchas gracias. Chao. Adiós, gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao.